¿Cómo están? No, bueno, decirte que bienvenidos a un nuevo video raro. El día de hoy vamos a inaugurar una sección en este canal. Hola. Bueno, así, versión larga, que es la primera vez que hacemos este contenido. Va a ser temas que siento que nos han enseñado en la iglesia de una forma y les voy a dar otro punto de vista. En este caso invité a mi hermana. Hola. Para darles otra perspectiva sobre un tema que aquí tengo apuntado. Espera. Esto no es exactamente que lo que nosotros vayamos a decir en este video sea la realidad, o sea, con lo que ustedes se tienen que quedar, solo simplemente para que lo vean desde otro punto de vista y maybe se cuestionen si lo que han visto está bien, o a lo mejor si nosotros estamos equivocados ahí nos pueden contar como de que, oigan, es que es así. Si leen bien la Biblia dice esto, entonces estamos abiertas a eso, pero más que nada es abrir temas de debate para conocer más la Biblia y no solo quedarnos con lo que alguna vez escuchamos en una predicación, en una enseñanza o así. Y para no estar explicando todo eso cada video que haga de estos, no sé si los voy a hacer como todos con ella porque a veces no quiere grabar conmigo, o invitamos a otras personas a grabar así, o solo sea yo, pero va a ser una sección dentro del canal. Espero, que sería herejías con Fanny. Todavía no sé cómo le va a poner. No, pero algo así como de las herejías, pero no es que sean herejías en sí, sino, o tal vez sí. Ahí nos corrigen ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama Judas no era el villano. No sé qué piensen ustedes, qué contexto tengan. Les voy a pasar a Keila para que les diga algo rápido, lo que se le ocurra, en lo que yo les doy un contexto un poquito más de lo que era Judas. No se me ocurre nada. Pues queremos hablar de esto porque estamos como acostumbrados, por así decirlo, o al menos en el contexto en el que nosotros hemos estado, acostumbrados a que nos cuenten como una historia base de lo que es la historia de Judas o la vida de Judas. Y yo una vez escuché una predicación en la que la persona que estaba hablando y enseñando ni siquiera pensó como en hacer este ruido en mi cabeza. No, o sea, como que lo dijo como un tema random, así que estaba dentro de la predicación que él estaba y lo soltó como dato. Ajá, el problema es que ese dato que soltó empezó, ahorita se los voy a decir, entonces les va a hacer más sentido, pero no quiero spoilarlos antes de darles como contexto. Entonces eso empezó a hacer como ruido en mi cabeza, me puse a investigar y le dije a Fanny, oye, ¿qué has pensado de esto? Y por eso llegamos aquí. Ok, y para empezar un poquito, no voy a hablar de toda la historia de Judas, esa ya les toca ir a leerlas a ustedes como más completo, solo que algo que se me hace importante mencionar es que Judas era uno de los elegidos, o sea, de no sé cuántos, porque te puedes decir de 7 millones de personas o casi 8 que ya somos en la tierra, Dios escogió a tantos, pero en ese momento no sé cuántos eran, pero todos los que había en sus alrededores, Dios solo escogió a 12 y dentro de esos 12 estaba Judas, entonces algo tenía que tener, o sea, no sé si exactamente bueno, pero yo creo que sí, porque Dios no lo hubiera elegido nomás porque sí. Entonces, bueno, es uno de los elegidos y lo que se tiene como contexto más general es que amaba el dinero y entonces como que la ambición fue ganándolo hasta el hecho de entregar a su maestro por unas monedas de plata. Y les digo, todo eso es lo que nos han enseñado, es que no buscó redención y que no había buscado como, no se había arrepentido, que le dio remordimiento nada más, pero que no fue algo que buscara que arrepentirse de lo que había hecho. Y lo tenemos muchas veces en un concepto de que era el peor cristiano porque cambió a Dios por dinero. No sé si quieres agregar algo de lo que la gente cree, no tanto todavía lo que vamos a hablar nosotros. No, creo que está en general resumido. Sería, ajá. Y quieres empezar con... si empezamos con lo que fue lo que te empezó a hacer ruido a ti y por lo que empezamos a debatir este tema entre nosotras. Y porque ya tenemos como que unos 5 o 6 meses así hablando de esto. Y no habíamos llegado a una conclusión. Ay, creí que venía alguien. No. Que estamos en el parque por si no se habían dado cuenta. Ok, ¿qué iba a decir? Sí, ¿por qué me empezó a hacer ruido? Esta persona que estaba dando la enseñanza, no sé, ni me acuerdo de verdad porque mi mente se fue en eso, porque mencionó esto. El caso es de que él menciona la parte donde dice que después de que Judas va y entrega a Jesús, pues va e intenta suicidarse. Palabras importantes, él mencionó intenta suicidarse y no, ¿cómo? Es que no me acuerdo cómo decía, pero, o sea, de que no solo eso, sino de que una vez que intenta ponerse la cuerda, la soga en el cuello, pues la cuerda se rompe y cae y muere
cuando su cabeza se abre, o sea, porque se golpea como en una piedra. Entonces yo dije, en mi cabeza en ese momento fue como de que, entonces ¿se considera suicidio o no? Porque el tema del suicidio sabemos que es un tema como muy específico dentro del área cristiana. Sí, se tiene entendido que si alguien se suicida, pues no se va a ir con Dios porque se quitó la vida. O sea, cuando tú quitas la vida a alguien, pues puede haber redención en el momento que tú pides perdón, pero cuando tú te suicidas, pues te estás quitando la vida a ti, ya no hay momento para que tú pidas perdón. Entonces, pues eso es lo que empezó a hacer ruido en la cabeza de nosotras. Y es que a ustedes les pasa, pero a veces, de esas veces que piensas de Dios no puede ser tan malo, de enseñar a alguien, crecer con alguien y luego dejarle un final tan triste y tan deprimente. Y yo leía de que pues que piensa la gente o así, dicen que, o sea, lo comparan con la vida de Pedro, que Pedro negó a Dios 3 veces, pero que Pedro se arrepintió y que Judas no. Y que es como lo que quería dejar Dios como contraste, ¿no? De que cuando tú te arrepientes y pides perdón hay redención para tu vida y hay otra oportunidad, porque pues la vida de Pedro toma, vienen personas, esperen, tiene un cambio gigante cuando recibe el Espíritu Santo. Él predica y se convierte en muchas personas, él pasa y bajo sus sombras se sanan enfermos y cosas así, entonces hace un cambio gigante en su vida. Y en Judas no, porque simplemente no pidió perdón. Y o sea, es que yo entiendo que le decimos, es el peor traidor de la historia, es la peor persona que pudo haber. Ajá, sí, cuando quieres decir como que una persona es muy traicionera o así, te refieres a Judas para poder hacer como... Ajá. Y es que sí lo entiendo, porque yo también, si hubiera estado en ese momento, hubiera dicho, es que Judas es lo peor del mundo, porque cómo se le ocurre conocer a Jesús y traicionarlo por unas monedas, o sea, por dinero, o sea, y luego me caí el balde de agua fría ahora que estamos viendo todo eso, porque somos igual o somos peor, porque a veces lo cambiamos por nuestra comodidad, o sea, de que, no, qué flojera, por dinero, por fama, por reconocimiento, o sea, todos los días decidimos cambiar a Dios por otra cosa. La única diferencia es que no lo tenemos físico, pero yo estoy casi segura que si hubiéramos estado en la posición de Judas, no sé cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso, y de a lo mejor desde el minuto 1, o sea, a lo mejor no hubiéramos aguantado tanto tiempo, o sea, porque mientras se nos hubiera presentado la oportunidad, la hubiéramos tomado. Entonces, yo ponía aquí que nos hace diferentes entonces de Judas, que hace que él no tenga derecho a ser salvo, o sea, porque es una de nuestras dudas, ¿fue salvo o no fue salvo? Que nos hace creer que él no tenía derecho a la salvación y nosotros sí. Si él no tuvo derecho a la salvación, porque yo sí tendría la oportunidad de ser salvo. Y otra cosa que a Keila le choqueó mucho, que creo que es lo que está buscando, ¿o no? Sí. Ok, usted lo va a compartir. Ok. Cuando yo escucho esto, llego y se lo cuento a Fanny y a mis papás, y luego, no sé si mis papás fueron los que me dijeron, ok, sí, pero necesitas como tú leer la parte de la historia. No quedarte con lo que escuchaste. Ajá, para saber qué pasó. Entonces yo dije, bueno, entonces si me voy a poner a ver qué pasó justo en esa parte, necesito saber qué pasó desde antes. Y dije, ¿qué pasó primero? Lo de la cena. Uh-huh. Entonces yo me fui a leerlo y hay 3 partes. Es que yo amo los evangelios, pero no los odio porque se oye muy fuerte la palabra odiar. Pero es como que nunca los quiero leer, pero se me hace... Bueno, eso dijiste 3, pero los 4. ¿Por qué? Porque son relatos de la misma... 4 relatos de una misma historia, pero desde la perspectiva de cada uno, entonces se me hace muy cool cómo se entrelazan. ¿Ya los tienes? Tengo, o sea, sí, más o menos. No les voy a leer todos porque pues está muy extenso, vayan a leerlos ustedes, está muy padre. Si tengo chance ahí les pongo donde se encuentra, o en la cajita les pongo, porque no uso la cajita, voy a usar la cajita para ponerles todos las citas. Pero es importante que los lean todos, porque les voy a leer 2 para que vean como el ejemplo de lo que cambia. El primero que tengo es en Mateo 26, 20 del 25, y aquí pues literal es la historia de la cena, de la Santa Cena. Sí. Mateo 26, 20. Ajá, dice, cuando llegó la noche, ¿sí lo puedes leer todos? ¿No importa? Sí, lo llaves y los... Ok. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo de Hombre va según está escrito en él, y más
hay de aquel hombre que por el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera que ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has... Si leemos nada más esta parte, sí, o sea, está súper dejando en mala... De que mejor cállate, Judas, casi le dices. O sea, sí, o sea, porque tú mismo lo dijiste, o sea, y literal, o sea, le está diciendo lo de que... ¿Dónde es? Hay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado, o sea, básicamente está diciendo, cuidado. te va a ir mal. Ajá, pero si leemos Lucas, que es el 22, del 1 al 3, dice, Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. De aquí es, y entró Satanás en Judas. Había otro, ¿no? Sí, es que por eso dije 3. Uh-huh. Y el otro está en, ya para no hacer, o sea, seguírselo leyendo, está en Juan, vayan y léalo, es Juan 13:27, y dice, y después del bocado, Satanás entró en él, y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero, porque este fue como el que más me choqueó. Además le voló la cabeza. Porque dice primero, o sea, primero se asegura de decir, y después del bocado, Satanás entró en él. Una vez que Satanás entra en Judas, Jesús voltea y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero especifica que Satanás había entrado en él, lo que quiere decir que ya no le estaba hablando a Judas. Y a nosotros nos hace muy interesante porque somos fieles creyentes de que... Perdón. No está bien. Somos fieles creyentes de que la Biblia no está... O sea, cada palabra que está puesta ahí... Yo sé que van a salir a lo mejor algún... no sé cómo decirlo, religioso, vamos a decirlo así, de que van a decir es que la Biblia está traducida y se perdió, pero si lo lees en el bla, 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 bla. Ok, yo entiendo todo eso, pero Dios permitió que esta versión llegara a nuestras vidas, o sea, Él pudo mover sus hilos de muchas formas y terminamos en esta. A lo que voy es que cada palabra está por una razón. Entonces, yo creo que Dios no tendría el cuidado de dejar tantos detalles si no quisiera que entendiéramos el plan tan grande que es de su vida. Y otra cosa es que nosotros decíamos, una de las cosas que a mí me hacía mucho ruido de esta historia, es que yo siempre he dicho que Dios no es un Dios cruel, nomás porque sí. Y tú eras la que me decía, ¿verdad? Que no entendías cómo Dios podía haber diseñado a una persona, o sea, porque dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y digo, o sea, ¿cómo puedes crear a alguien para que tenga un final tan triste? Porque para que te haya traicionado, o sea, yo lo entiendo porque era para parte de cumplir el plan de Dios, que era para venir a morir por nosotros y salvarnos a toda la humanidad, eso lo entiendo, pero el darle un final tan triste y tan deprimente y sin oportunidad de redención, de salvación, eso no me cabía en mi cabeza, y a lo mejor por eso terminamos con estas conclusiones, no sé. Uh-huh. Entonces, si ya vamos como sumando las partes donde está diciendo eso, porque el que les decía está en Juan 13, 26. Ajá, donde está explicando eso. Pero primero hace énfasis en que después de que le da el bocado, entra en él y luego le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, yo decía, ok, esa es una. No pasa nada, nomás fue como una... Es como decir una frase que tenemos nosotros nada que ver, pero o sea, no, de que una es coincidencia, dos es casualidad y tres es un patrón. Obviamente no es, o sea, no aplica en todo, pero es una como broma interna entre nosotras. El caso es de que, ajá, esa es una, ¿no? Ah, sí, entonces eso, ¿no? De que es el primero, o sea, bueno, la primera dato importante para mí, y luego el segundo viene cuando, después de que lo entrega y le pagan, él regresa con los sacerdotes, ¿verdad? Ahí se los leo. Entonces Judas, que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y por ejemplo ahí es donde entra otro de mis como datos importantes o interesantes, que dice de que dice que se arrepintió de lo que había hecho, porque digo, esta es imaginación mía, o sea, ajá, esto no viene en... Bueno, que le debemos encontrar literal en la Biblia, ¿no? No falta estudiar más, pero ajá.
Bueno, es que lo que no sé qué te refieres tú, pero ajá, de que, o sea, yo digo, una vez que Satanás salió, ajá, objetivo. o sea, que salió de él, qué peso tan enorme debe haber sido para Judas entender lo que había hecho, o sea, y si él hubiera querido hacerlo, querido hacerlo, Sí, raro. Sí. Si lo hubiera querido hacer. ajá, querido, eso, ¿me entendieron? No se hubiera arrepentido. Entonces yo digo, una vez que él entendió lo que había hecho, él se arrepiente y literalmente lo dicen. Y luego, o sea, es que por ejemplo yo digo, algún cariño, o sea, por más mala persona que tú seas, el convivir 3 años, creo que convivieron con Jesús de que era su, si no es, ahí les corrijo si no, te encariñas con la persona y, o sea, y a lo mejor, como que sí, a lo mejor sí pensó lo del dinero, pero a lo mejor si no, el diablo no hubiera entrado, no se hubiera atrevido tal vez tal cual hacerlo. O sea, sí lo hubiera pensado, porque nosotros cuántas veces no hemos pensado en hacer cosas malas. Entonces yo digo, o sea, ya después de haber visto toda, o sea, porque él vivió, o sea, a lo mejor en un momento no estaba tan consciente, pero haber vivido la muerte de Jesús, la crucifixión, lo cruel, el todo, o sea, yo digo, ¿cómo vives con eso? Y luego, bueno, también supongo que lo vas a mencionar, él fue, o sea, ¿con quién se supone que iba a ir? Porque Jesús ya no estaba. Y, o sea, ¿a quién acudía si no estaba su maestro? Acudió con las personas que se tenía que acudir y le dijeron, o sea, de que a nosotros qué nos importa, ya tú, o sea, no fue como de que, o es que sí entiendo, porque a lo mejor yo hubiera sido uno de esos también, de que, es que cómo se te ocurre arrebatar, pero, o sea, yo digo, somos lo mismo que Judas, porque nosotros sí tenemos derecho a redención y él no. No se lo voy a dejar de que eso, pero está bien. Ajá, de que todavía no moría Jesús. Es que yo me fui con la idea de que cuando va Judas con los sacerdotes, lo que se acabó de leer, era porque ya había muerto Jesús, pero no literal, fue cuando lo arrestaron. Entonces, igual no podía ir con Jesús porque ya estaba arrestado. Ajá. O sea, ya no había mucho que pudiera hacer, siento yo. No, y aparte, yo digo, cuando, no sé, bueno, no sé si a todas las personas les ha pasado, pero cuando le haces algo a una persona y tú te das cuenta de lo que hiciste, cuesta mucho trabajo ir y decirle, oye, me equivoqué, y luego más decirle a Jesús, oye, me equivoqué y te van a matar por mi culpa. O sea, yo digo en mi cabeza, no hay manera de que Judas pudiera tener como... Sí, que no, que tenía la vergüenza de acercarse. La vergüenza, o sea. El dolor de haber traicionado a alguien. Y es que yo a lo mejor justifico mucho a Judas y no tampoco lo quiero romantizar aquí. Pero, o sea, es que... O sea, yo siento que se amaba a Jesús. O sea, es que era su maestro. Entonces, o sea, vivió con él todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, digo que a veces un dolor insoportable porque, o sea, era... No traicionaste a cualquier persona. Si a veces traicionar a una persona... O sea, un amigo así te duele. O sea, traicionar al que era tu salvador, al que te vino a transformar la vida, al que te ofreció, o sea, un chorro de cosas. Quien te amaba. Y quien te amaba. O sea, y yo digo, es lo que hemos dicho también, ese es otro tema para otro video. Que no podemos saber qué es el amor si no conocemos el amor de Dios. Entonces yo creo, él conocía lo que se sentía que alguien te amara por ti, no por lo que pudieras ofrecer, cuando te viera con esa mirada real de amor y cosas así. Entonces yo creo que sí, Judas sí amaba a Jesús y sí se arrepintió mucho. Pues es que sí dice que se arrepintió. Entonces yo creo que muchas personas omitimos, bueno, yo también era de las personas que lo omití durante mucho tiempo, el hecho de que Judas sí se arrepintió, pero no tuvo el valor a lo mejor de ir con Jesús, y aparte no sabemos si en ese momento habría la posibilidad de ir con Jesús y decirle, oye, me equivoqué. O sea, ¿cómo? O sea, si él estaba viviendo todo un proceso, o sea, de que, ay, espérenme, me equivoqué, no, o sea, no, o sea... Porque por ejemplo, también está lo de Pedro, que lo negó, y que, o sea, yo digo, bueno, o sea, no es lo mismo que entregarlo, ajá, pero Pedro le decía así como de que sí, yo te amo, o sea, yo no te podría negar, y le preguntó 3 veces, y aún así de que sí, yo no lo haría. Daría mi vida por ti. Y luego no tuvo ni un segundo de duda cuando ya lo estaba negando, a pesar de que Jesús se lo había advertido desde antes. Entonces yo digo, sí, eso cambió toda su personalidad, o sea, con tal de que, no, yo no soy como ellos, mira, yo hablo así, ajá. Entonces yo digo, o sea, como entiendo que no es lo mismo, pero como si Pedro se arrepintió y o sea, lo perdonaron, bueno, lo perdonó Dios. Porque, y o sea, es que siento que se oye muy cruel porque hicimos como si minimizáramos el que viviera entregado a Dios,
pero tenemos que tener en cuenta que era parte del plan de Dios. Dios tenía que venir a morir por nosotros, porque si no, no hubiéramos tenido el Espíritu Santo y no hubiera habido una redención para la humanidad. Entonces todo esto era parte de su plan. Entonces si Dios tenía este plan que cumplir, se me haría muy cruel que diseñara una persona para morir. Y volviendo a lo del texto, hay una... ¿Ya leíste lo de la piedra? No. Para como concluir, ya ir cerrando con esto. Sí, que esa sería como la tercera que nosotros mencionábamos, de que tenía yo 3 puntos para rebatir. Es que sí es importante leer todos los evangelios como para ir armando toda la historia, porque en Mateo 27:5 nada más dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó, y hasta ahí termina como la parte de la historia, porque ya después dice de que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, aquí nada más se dice de que así fue y se ahorcó y ya si leemos hasta ahí decimos de que ya no hay manera de que haya tenido redención, porque aunque hizo cosas malas, pues se suicidó, entonces ya no. como, o sea, como se perdona eso, ¿no? Y luego, si nos vamos a Hechos 1:18, dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, o sea, aquí nos está diciendo que se cayó de cabeza. Nos movimos de set porque... Hubo fallas técnicas. Y yo creo que también va a haber aquí, pero bueno, ya es para resumir. ¿Te acuerdas en qué nos quedamos? No. Estábamos diciendo lo de... ¿Qué momento se ve el... Me acuerdo de que no creíamos que... Ya no tengo tapadera. Que fuera una persona diseñada nada más para eso. De que se cae, o sea, de que Dios dice que se cae. Dios dice no. Bueno, la Biblia dice, perdónenme. Bueno, otra vez. Ajá. De que la Biblia dice que se cae y muere, o sea, de que... Y hay gente que dice que, bueno, fuentes, ChatGPT, justo eso. Que gente que cree que por la descomposición, que fue por eso que se cayó y que se abrieron todas sus entrañas. Pero digo, ¿qué necesidad había de explicar eso? Si ya se había ahorcado, pues ya era suficiente con saber que se mató. Uh-huh. O sea, sí, no, bueno, yo decía, le decía a Fanny, considero innecesario explicar la parte de que de que se cae, se pega en una piedra, se abre. O sea, porque yo digo, si ya te dijeron de que se suicidó, y entiendo que son 2 personas narrándolo diferente, sí, pero siento que también está especificado por algo. Y en ese video que veíamos, que les vamos a dar el link yo creo ahí abajo por si lo quieren ver, porque bueno, a mí me voló la cabeza. Siento que son algo que ya habíamos visto, que justo es la muerte de Jesús y la resurrección. Uh-huh. Y cuando baja al infierno y les da la oportunidad a las personas de ir. Porque pues antes de eso no había como, o sea, no se podían bautizar, no había como que todo lo que... la gracia que conocemos ahora. Uh-huh. Entonces Dios baja a las profundidades y les da la oportunidad de salir. De irse con él. Entonces les digo, no sé, pero yo quiero pensar que si no se arrepintió, porque por ejemplo Barrabás era una de las personas peores. Uh-huh. Y por eso estaba crucificado junto con Jesús, y por creer en el último segundo Dios le dice, o sea, a partir de hoy estarás en el cielo conmigo, porque con Judas no. que fue su amigo. O sea, ajá, y que era, o sea, les digo, sí fue alguien malo, pero era alguien mal necesario, literal, de las pocas que puedo decir que era mal necesario, porque Dios necesitaba morir, esas cosas tenían que pasar. Sí. Entonces... hay cosas que siento yo que nunca vamos a lograr entender como de Dios, y cómo hace que las cosas pasen para que otras cosas pasen, pero justo es Dios siendo Dios. Y diríamos, no es justo que alguien que traicionó a Jesús. Pero si nosotros estuviéramos en el lugar de Judas y hubiéramos sido nosotros quien entregó a Jesús, díganme si no sería justo. O cómo tú podrías vivir con eso, o sea... O cómo no, o sea, no dirías de que, no, sí, que me dé la oportunidad de arrepentirme. O sea, la verdad sí la regué, o sea, y si lo dice, o sea, entregué sangre inocente, o sea, él sabía que no estaba bien lo que él había hecho. Y en este video les digo, se ve como mucha gente sube con él. Entonces a lo mejor en vida no le dio la oportunidad, pero a lo mejor cuando Jesús fue,
Bueno, no mejor. Ajá. Le da la oportunidad de irse con él al cielo. No digo que Judas va a estar en el cielo, pero ya no me toca a mí decidirlo, ni saberlo. O sea, yo creo que nada más es como para... Pero siento que si lo condenamos mucho decir de que está... O sea, pues yo creo que se lo preguntamos casi a cualquier persona desde que... Sí, Judas está en el infierno. O sea, no hay forma de que no esté en el infierno, pero nosotros... No sabemos en realidad qué pasó. Veía un TikTok o un reel, no sé qué sea, de que no, porque nosotros haríamos el trabajo de Dios de juzgar. O sea, el único que puede decidir qué va a pasar con su destino es Dios. Entonces, pues ahí les dejamos la duda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos locas? ¿Y si era todo de que fue un traidor y muerte y no hay redención para él? ¿Nos faltó algún dato? Porque yo, como les digo, también me equivoqué yo. Yo creía que Judas se había visto la muerte y me dice Gila, no. Ya, justo. Yo le decía eso, o sea, de que para mí es como también otro dato importante, no relevante para la teoría que tenemos, pero sí importante el hecho de que Judas no vivió en carne propia la muerte de... O sea, no soportó ni siquiera... O sea, yo si lo hubiera visto, se hubiera vuelto loco, o sea, no hubiera... O sea, si simplemente con el hecho de saber que lo entregó no pudo vivir. Y es donde entra más la teoría, o sea, si se arrepintió, nada más habiéndolo condenado, o sea, sin haber visto nada más de todo el sufrimiento que iba a tener que vivir, toda la humillación, porque, o sea, eso fue lo que quisieron hacer con Jesús, bueno, hicieron con Jesús, humillarlo. No me imagino cómo su cabeza, pero igual Dios tiene, o sea, sabe por qué hace las cosas. Entonces, sí, o sea, de que nuestro Dios es un Dios tan perfecto y tan único y con sus planes tan bien diseñados que no creo que esto se le haya como pasado ahí de que por alto. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Díganos. Igual, solo como les decíamos en un inicio, es como para generarles esta duda y ver qué opinan ustedes. No se queden solamente con lo que nosotros decimos. Vayan y lean la Biblia. Corríjanos. Ajá. Y de que todos los evangelios, no nada más uno, porque ya vimos que tienen cosas y datos diferentes. Y ya. Nos vemos en otro video de herejías con no sé cómo se va a llamar, pero ajá. Y pues sí, bye. Ay, eso no era.